un poco, ahí comenzó la grabación del seminario, que bueno, queda grabado para después subirlo a la página de YouTube de la universidad. Y bueno, visto que ya pasaron 8 minutos desde la hora que teníamos programada, yo creo que podemos dar inicio a este seminario. Eh, Así que bueno, nada. Bienvenidos a todos nuevamente. Estamos acá en un nuevo seminario del ciclo de seminarios de la carrera de Derecho de la Universidad del SEMA. Hoy vamos a estar hablando con Diego Hernán Armesto sobre el funcionamiento del Congreso y la formación de la ley. Yo soy Franco Buscaglia, que ustedes, si tuvieron seminarios de Derecho, en general tienen a Cecilia Lanuso Campo como moderadora. Ella es la directora de la carrera de Derecho de la universidad y yo soy un abogado recientemente graduado de la casa también. Así que bueno, Cecilia hoy tenía otras obligaciones y me dio el honor de tener esta oportunidad de presentar este seminario, de moderar este seminario, que tiene como presentador y expositor a Diego, que fue profesor mío. Tuve la suerte de tenerlo como profesor en una de las materias de la facultad, que como título tuvo Derecho Procesal Constitucional Comparado o algo del estilo, pero la verdad que vimos Derecho Constitucional, Historia del Derecho, Derecho Comparado, Derecho Constitucional de Estados Unidos, Derecho Constitucional Argentino. Así que la verdad que fue una materia increíble. Bueno, cursarla con Diego, que además de profesor, le tengo un gran afecto. Así que, bueno, es muy bueno estar presentándolo. Es Un poco, mutuo. Vos sabés bueno, que es mutuo. un poco de la presentación de Diego, que bueno, como dicen todos, pero es una realidad, que ustedes lo habrán visto cuando se inscribieron al seminario. Decir todo el CV me llevaría mucho tiempo, así que Sí, Diego es, sí, ya es está. Abogado, abogado de la Universidad de profesor, ya está. Salvador. Ha Listo, ya está. estudiado también en la American University College of Law. Es docente de grado y de posgrado y fue en bastantes universidades: Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, Nacional de La Plata y, más importante aún, en la Universidad del SEMA. También, bueno, es miembro de una gran cantidad de asociaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, entre tantas otras. Y tuvo bueno, y sigue teniendo una gran actividad en lo que es el mundo legislativo, que bueno, de lo que vamos a estar hablando un poco hoy, ¿no? Y entonces, bueno, con esta presentación quería darle la palabra a Diego para que nos hable un poco de vuelta del tema del seminario, que es el funcionamiento del Congreso y la formación de la ley. Bueno, gracias. Gracias, Franco. Sabés que el aprecio es, y vos tenés la suerte de conocer hasta mi familia, entonces, sabés que el afecto va más allá de haber compartido el aula como docente, ¿no? Y compartir lindos momentos. Me parece que justo es un tema que dio en la tecla con lo que está pasando en la Argentina hoy. Es decir, están sancionando la ley en el Senado de la Nación y van a ver que en estas horas van a empezar grandes discusiones en los medios sobre el veto total, el veto parcial, la insistencia y cómo funciona el Congreso en el proceso de formación y sanción de las leyes. En este último tiempo, el Congreso de la Nación ha obtenido o tiene una relevancia importante donde ha adquirido un tamiz lo han puesto de relieve sobre la realidad de la República Argentina, ¿no? Entonces, más allá de ingresar a esto, en primer lugar agradezco a la universidad siempre el espacio que me da, el lugar y la confianza, como dijo este, recién Franco, de Cecilia, que esto salió de una charla por WhatsApp con Cecilia, pim, 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 pum, pum, dale para adelante. Entonces siempre la universidad tiene esta predisposición para poder generar estos espacios donde uno puede debatir y donde uno puede poner en discusión y poner la idea, principalmente el poder pensar. Es decir, ¿y pensar en qué? Pensar en lo que sucede en la coyuntura, pero lo que sucede en el diseño institucional y constitucional argentino. Uno cuando ve la televisión o lee los diarios se encuentra y denota claramente que hay que tratar de hacer un curso rápido también para el periodismo para que entiendan cómo funcionan las instituciones de la República. Yo te escuchaba a un periodista en un canal importante decir que el vicepresidente es el representante del Ejecutivo en el Senado de la Nación. Cuestión que fue zanjada en el Federalista por Hamilton J. Madison allá por 1776,
70 y pico, 1780. Entonces digo, a ver, y le mandé, voy a contar, le mandé un WhatsApp explicándole que, mirá, estás equivocado, pero obviamente que no van a acusar recibo y nunca van a reconocer que cometieron un error. Pero el proceso legislativo en la Argentina es un proceso que en estos 40 años de democracia tiene una deuda con, con el aspecto constitucional. Porque las leyes pueden tener origen, como dice el artículo 77 de la Constitución Nacional, en cualquiera de las cámaras. ¿Sí? Y hasta puede presentar el Poder Ejecutivo un proyecto de ley. Ahora, salvo las excepciones, obviamente, que establece la Constitución, en qué casos no puede presentar el presidente un proyecto de ley. Pero en esta instancia, específicamente, y en el que es el proceso de formación de sanción de la ley, yo tengo un amigo que está ternado a la Corte Suprema, el doctor Manuel García Mansilla, y hace un tiempo hablando con él me decía que este gobierno lo que iba a generar es que empiece a cumplirse la Constitución. ¿Por qué? Porque durante 40 años de democracia, las mayorías y las minorías que existieron en el Congreso de la Nación, y previamente los últimos 20 años transformaron al Congreso argentino en una escribanía, donde hemos llegado a escuchar algún diputado decir, acá se vota lo que dice el Ejecutivo, no vamos a aceptar el cambio de ni una coma, y eso conlleva indefectiblemente al Congreso transformarlo en una escribanía, en palabras de Roberto Gargarella, donde él sostiene que el Congreso indefectiblemente terminaba siendo simplemente la caja de resonancia de las apetencias y las intenciones del Poder Ejecutivo, sin poner límite alguno y permitir el diálogo democrático, el debate público, donde la ley termine siendo el producto final de las idas y vueltas entre oficialismo y oposición y buscar los mecanismos o esos lugares comunes, como dice Manuel Montes de Oca, donde permitan darme el mejor resultado y el mejor producto ley. Ahora bien, como primer término, es importante tener en cuenta que ambas cámaras y el Poder Ejecutivo pueden presentar proyectos de ley. Esto está establecido en el artículo 77, ¿no? Entonces, pero el 77 bis tiene un agregado, por eso cuando uno se enfoca en la coyuntura y lee los diarios, mira la televisión, escucha la radio. Bueno, yo escucho la radio a la mañana como todos los viejos a las 6 de la mañana, cuando subo el auto pongo la M. Te dice, todo lo que es régimen electoral y partidos políticos debe ser aprobado por una mayoría absoluta total de los miembros de las cámaras. Es decir, lo que tiene como característica el proceso de formación de ley ya te empieza a decir, guarda, cuestiones políticas y cuestiones de partidos políticos y cuestiones que tienen que ver con reforma del régimen electoral, tiene una mayoría agravada. Yo necesito tener esa mayoría agravada que me permita, de una manera o la otra, ¿sí?, concretizar esa reforma electoral. Entonces, fíjense lo que pasa hoy. Estamos hablando de boleta única papel, estamos hablando de algunos de suprimir las PASO, que va a ser imposible. Se habla de modificaciones al régimen electoral. Todo eso cae automáticamente en el 77 bis. Es decir, tengo la obligación de llegar a una mayoría especial para poder modificar. Entonces, el convencional constituyente, cuando pensó esta situación, cuando diagramó esto, lo está diciendo porque como un reaseguro al régimen electoral. ¿Por qué? Porque las mayorías en todo sistema político son un riesgo también. Es decir, cuando uno tiene mayorías que puede llevarse puesto a todo el sistema institucional, obviamente que está el famoso check and balance del sistema norteamericano, donde los otros poderes controlan a los otros poderes, pero que esto puede indefectiblemente llevar a una colisión normativa donde la ley, ese producto final ley, se transforme en más que una herramienta de la libertad, sino una herramienta de la esclavitud. El artículo 78 de la Constitución
tiene otro elemento que favorece, y hago un paréntesis con los decretos de necesidad y urgencia, donde, como todos saben, en la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo no puede legislar, salvo en casos de emergencia. Y en esa emergencia el Ejecutivo puede legislar, pero en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto es importante tenerlo en cuenta, por eso también hay que estar expectantes a los movimientos que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo San Luis, la Corte Suprema dijo que cuando yo estoy utilizando un instituto de la emergencia, en este caso, en aquel momento, después de la ley 25561, de la crisis de 2001-2002, el Congreso sancionó una ley delegativa y el Poder Ejecutivo, con la presidencia del doctor Eduardo Alberto Duhalde, comienza a dictar decreto de necesidad de urgencia, la Corte dice, miren, a ver, Duhalde, si usted tiene una delegación de facultades, usted no puede estar dictando DNU. Y usted, si tiene una facultad delegada, tiene que dictar un decreto delegado. Y si el Congreso está funcionando, tampoco puede estar dictando DNU. Entonces, todo esto conlleva a repensar el sistema institucional y cómo funciona el sistema institucional argentino y cómo se le tiene que dar las herramientas institucionales al Ejecutivo, al Legislativo y el Poder Judicial que haga el control que tenga que hacer. Esto resulta fundamental para entender cómo funciona el diseño de los frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque con la sanción legislativa del día de hoy, el tema jubilatorio, el Poder Ejecutivo seguramente va a querer aplicar el veto del artículo 83, el veto total. Y seguramente van a aplicar el 83 la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque van a tratar de insistir, porque ambas cámaras sancionaron con mayoría de 2/3. Entonces uno podría sospechar que sería el divino botón que el presidente vetara, porque ya está el número en las cámaras para la insistencia. Pero nadie quita y nadie puede suprimir una facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, como la insistencia que tiene el Poder Legislativo. Vuelvo al capítulo de formación y sanción de la ley. Y esto es importante porque acá aparece algo, pobre Franco lo mataba con esto, para darse cuenta que la Constitución es un todo, no es un compartimiento estanco cada articulito. Yo no leo un artículo, no tiene nada que ver con el resto. No, sí, yo leo un artículo y tiene que ver con otro, tiene una concordancia con el resto de la Constitución. Y tiene concordancia con la primera parte, con la parte orgánica de la Constitución, pero también tiene concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando yo hablo de un proyecto de ley, y cuando yo hablo de la ley, yo puedo automáticamente asociar la opinión consultiva 686 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que te dice que la ley es la ley formal. La ley formal, se ríe Franco porque se acuerda de eso que yo lo achaqué tanto con esas cosas, la ley formal es la ley sancionada por el Congreso, ¿sí?, y promulgada por el Poder Ejecutivo. Y en una delegación de facultades es lo mismo, es una delegación de facultades en base a la emergencia que está establecida. Esta dice la opinión consultiva 686, el concepto ley, que es el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la Constitución, en el artículo 44 de la Constitución, establece una cuestión que es fundamental. Dice, nosotros poseemos un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de la Nación. Y esto será investido con el nombre del Poder Legislativo. Entonces, segunda cuestión fundamental, tenemos un sistema bicameral. No tenemos como en el derecho público provincial, como tiene Córdoba, como tiene Neuquén, como tiene Salta, voy a decir las que no lo tienen, Santa Fe, Mendoza y Provincia de Buenos Aires, que tienen sistema bicameral. El resto de las provincias tienen sistema unicameral, es decir, tienen una cámara que mayormente, y siempre se utilizó, Zarza Mensaque, Hernández y varios hicieron un dictamen en su momento, porque siempre se dice que si pasamos a un sistema unicameral se va a ahorrar plata, y eso es mentira. Es decir, no se termina ahorrando plata. Es decir, lo que termina ahorrando capaz que es tiempo en el proceso de formación y sanción de la ley en el derecho público policial, pero no se ahorra plata.
porque el sistema termina complementándose siempre igual, es decir, terminan apareciendo los que son los senadores como diputados regionales. Entonces termina siendo un combo que no termina reduciendo nada ni bajando los costos de la política. Y siempre voy a decir lo mismo, para mí, degradar las instituciones de la República y debatir las instituciones de la República desde el punto de vista monetario, para mí no permite discusión, porque yo revalorizo las instituciones de la República y el diseño institucional y diseño constitucional que tuvo la Argentina. Al margen del derecho público provincial, vuelvo al sistema federal y dice, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen, pasa su discusión a la otra Cámara. Es decir, acá aparece, una vez más, lo que le leí en el 44. Acá está la concordancia. El sistema en Argentina es bicameral. Todo proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras. Y vamos a ver el artículo 82 de la Constitución, que es de la sanción ficta, pero el sistema está creado de tal manera que existe el control intraórganos. Cuando uno habla de controles, uno siempre cuando habla de controles en el derecho constitucional piensa en la Auditoría General, en la SIGEN, y por qué no controlan, y por qué, y la Oficina Anticorrupción. No, pará. También se controlan las cámaras. Las cámaras se controlan entre sí. Yo voy a dar un chascarrillo, algo gracioso. A la Cámara de Diputados se le dice Cámara Joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el ímpetu, la fuerza, los jóvenes, las ganas de transformar, de cambiar. Y después está el Senado. El Senado proviene de la palabra senex, que es anciano, es donde están los hombres con mayor experiencia, con mayor expresidentes, gobernadores, Por suerte está cerrado el debate, si no me estarían gritando en este momento cualquier cosa, pero pensemos en un Senado ideal, ¿no? Entonces tenemos esta función. Entonces, las cámaras se controlan. La Cámara de Origen sanciona un proyecto, pasa a la otra cámara puede modificar, puede cambiar, puede llevar adelante distintas modificaciones, puede llevar y cambiar cada una de las cuestiones que hacen al proyecto de ley que remitió la otra Cámara. Entonces, este es el control intraórganos que ejercen ambas cámaras dentro de la estructura constitucional. Dentro de esta estructura constitucional también hay que saber que hay reglas o proyectos de ley que tienen iniciativa en cámaras específicamente. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el artículo 55 de la Constitución establece, no, 52, a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. El artículo 75.2 de la Constitución, coparticipación, inicia Senado. Fíjense que la Constitución también establece un marco específico donde deja la pauta o establece los puntos que se van a tener presente y en cuenta para el proceso de formación y sanción de ley y el debate. Entonces, vuelvo al 78. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara, pasa a la otra para su debate o discusión. Y dice, aprobado por ambas cámaras, segunda cuestión, los proyectos de ley deben ser aprobados por ambas cámaras, ¿sí? Entonces, esta aprobación por ambas cámaras vuelve a reivindicar el 44, el sistema bicameral. No hay forma de obturar la cuestión del artículo 44, eh, este, a ver, del sistema bicameral, cómo funciona el sistema bicameral y cómo funciona el proceso y formación de sanción de la ley. Yo necesito indefectiblemente de las dos cámaras para aprobar una ley. Yo necesito
que se cumpla con el procedimiento y que el debate que se dé en ambas cámaras tenga esa discusión una profundidad de tal manera que me permitan completar el proceso legislativo. Entonces dice la Constitución, aprobado por ambas cámaras, pasa al Ejecutivo para su promulgación. En realidad pasa para su examen. Y si obtiene la aprobación, pasa a la promulgación. Este es el proceso general de formación y sanción de la ley. Entonces, esta es la primera cuestión que me parece a mí interesante y fundamental tener presente en lo que es el proceso común de la sanción de la ley. Ahora bien, si ustedes recuerdan, en la primera etapa de esta administración de gobierno, en el mes de febrero había caído la ley bases. No sé si recuerdan el lío que se armó en la Cámara de Diputados, donde pidieron retirar el proyecto, enviarlo de nuevo a comisión. Entonces acá juega el artículo 79 de la Constitución, que nadie le prestó atención en aquel momento y es importante tenerlo presente. Dice, cada Cámara, luego de aprobado un proyecto de ley en general, recuerden esto siempre, todos los proyectos de ley se aprueban en general y en particular. La discusión y debate se da en particular, nunca se da en el proyecto en general. No hay posibilidades de los diputados o senadores establecer modificaciones al proyecto de ley en el debate en general. En el debate en general se habla, se cuenta, se dicen lindos discursos y se terminó. El núcleo central del debate y la discusión se da en la discusión en particular de de la, de la ley, del proyecto de ley. Entonces dice, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Qué pasó en ese febrero de este año? Se olvidaron de pedir la aprobación por parte de la mayoría absoluta de los miembros. Entonces, automáticamente, ¿sí?, se prende una lamparita y se cae en el artículo 155 del reglamento, donde la aprobación que había tenido la ley en general vuelve a foja cero. Es decir, vuelve el proyecto a comisión, pero ese proyecto a comisión no puede tener un tratamiento especial y no se tiene en cuenta la sanción en general que se estableció en el proyecto. Seguimos. La Cámara, dice, podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. Es decir, la Cámara podía, este proyecto que supuestamente iba a ir a comisión, retomarlo y volverlo al recinto. Pero toda aprobación en comisión sí necesita del voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Y una vez aprobado en comisión, se seguirá el trámite ordinario. Es decir, ¿qué va a pasar con el proyecto? Vuelve en forma automática al recinto para el debate. Perdón. El artículo, la Constitución, cuando habla de este sistema bicameral y del proceso de formación y sanción de la ley, tiene distintas aristas que fueron incorporando desde 1853 a la fecha, distintas aristas que hacen al procedimiento de la formación y sanción de la ley. Entonces, dice, se reputa aprobado por el Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto en los 10 días útiles que lo remitieron. ¿Sí? Es decir, un proyecto de ley, ¿sí?, automáticamente eh, puede ser considerado aprobado
sin necesidad de la promulgación, es decir, a partir de los 10 días le da el plazo suficiente para poder tener aprobado. También el Código Civil lo dice claramente. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados por la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa. ¿Qué es lo que establece acá la Constitución en el 80 en cuanto al veto parcial, ¿no? Que si yo voy a vetar o voy a observar una parte de una ley, voy a dar un ejemplo práctico muy gracioso. Si yo estoy haciendo una ley sobre límites provinciales, artículo 1, limítase la provincia Buscaglia del límite tanto al límite tanto al límite tanto. Bárbaro. Artículo 2, cuando en el 2 pongo, y en esa estará la provincia y la capital de la provincia será Armestolandia. No, yo voy dejando ejemplos grotescos. Entonces, y empezamos a hacer toda una ley. Entonces, viene el presidente Cecilia Lanús Ocampo, la presidenta, y veta el artículo 1. Es decir, automáticamente perdió el sentido el proyecto de ley. Porque lo que estoy haciendo es un proyecto limitando dando los límites a una provincia nueva. Esto pasó cuando se sancionó la ley de Tierra del Fuego, que el presidente Menem en aquel momento había vetado justo porque había un problema en cuanto a los límites y estaba mal prefijado. Siempre yo me reía con algún legislador fueguino diciéndole, ustedes son una provincia que no tienen límites, en forma graciosa. Entonces, toda observación o veto no tiene, ¿sí?, que alterar el espíritu y unidad del proyecto sancionado, ¿sí? Porque si no, no tiene razón de ser. Si automáticamente se cae el proyecto de ley o la sanción de la ley, si pierde el espíritu y la unidad del proyecto. Yo puedo vetar una o dos cosas. Por ejemplo, la ley de no de medio, la ley de las PASO, las primarias secretas simultáneas obligatorias, fueron vetadas en la parte que era todo el tema de cómo se constituían los partidos políticos. La Cámara trató de insistir, hubo un veto parcial, pero nunca se logró los 2/3 que requiere la Constitución para poder llevar adelante la insistencia. Pero que lo vamos a ver bien en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que ahí sí habla de la insistencia. Ahora aparece el artículo 81, tan discutido con la sanción de la ley bases, donde se discutía la insistencia de la Cámara de Origen y la posibilidad de incorporar dentro de la misma articulados que no habían sido aprobados por la otra Cámara. Y acá viene mi observación. Yo soy un crítico de esa sanción de ley, porque hay dos cuestiones que son fundamentales. Cuando se empezó el artículo 81 de la Constitución, Juan Carlos Maqueda, convencional constituyente de 1994, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decía, y lo dijo en el debate, lo único que se buscó es acelerar el proceso de formación y sanción de la ley. Es decir, antes un proyecto de ley tenía 5 vueltas. Voy a dar el ejemplo, de diputados al Senado, del Senado a diputados, de diputados al Senado, y después volvía a la otra para que definitivamente se sancione la ley. Hoy tiene 3 vueltas. Hoy tiene 3 vueltas nada más. Diputado, Senado, Senado vuelve y se terminó. Listo. 3 vueltas. No hay forma de darle vuelta porque lo establece claramente el artículo 81. La discusión y la idea de pensar entre todos este proceso de formación y social ley es qué pasa cuando una Cámara rechaza, ¿sí?, la aprobación de uno de los títulos o capítulos del proyecto de ley. Entonces acá viene la discusión. ¿Por qué? Porque el artículo 81 dice, ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en la sesión de aquel año. Entonces, la ley base era un conglomerado de leyes, una cosa terrible, era un mosaico de proyectos legislativos
donde te modificaban el Código Civil al Código Penal, el Código Penal al Código de Comercio, el Código de Comercio a la Ley de Entidades Financieras, en el medio de la Ley de Cheques, en el medio de la Ley Laboral. Era un despiole, un despilfarro normativo. Y acá aparece bienes personales y ganancias, donde diputados aprueba, remite a la Cámara Revisora, que era Senado. Senado aprueba en general, pero rechaza, y esta es textual, la versión taquigráfica entre Abdala y Giustiniani, el secretario parlamentario, donde se dice claramente y se establece que, muchachos, acá se ha rechazado el proyecto de ley en el título 3 y el título 5, bienes personales y ganancias. El proyecto remitido a diputados, que es Cámara de Origen, y en esa remisión, que esto es lo que resulta interesante y acá donde a mí me hace ruido, insiste sobre su sanción, habiendo dejado de lado, ¿sí?, la sanción o el rechazo que había dado el Senado. Entonces acá viene el razonamiento lógico mío, capaz que estoy equivocado, Franco, podés tirarme una zapatilla si querés, porque esto es algo que uno tiene que pensarlo, es decir, si yo vengo con el 44 el bicameralismo, el 78 y 79 que me dicen ambas cámaras, si el 82, ahora vamos a ver de la sanción ficta, que las cámaras tienen que pronunciarse, ambas cámaras tienen que pronunciarse. Y después termina una de las zonas de la Cámara modificando, o no modificando, es decir, no solo modificando, es decir, insistiendo sobre un proyecto originario de ellos, sobre algo que la otra Cámara no aprobó y se pronunció, afectando, desde mi punto de vista, el artículo 75, inciso segundo. Y van a decir, ¿por qué el 75? Y ahora van a ver por qué el 75, inciso segundo. Dice el segundo, imponer contribuciones directas e indirectas como facultades concurrentes con las provincias. Entonces, ¿dónde está representado en el sistema bicameral las provincias? En el Senado. Y el Senado te lo rechazó. Y si el Senado te lo rechazó, desde mi punto de vista, se cayó. Entonces, vos no podés insistir sobre algo que se cayó y que fue rechazado por la otra Cámara. Entonces, los argumentos de la otra parte, esta parte de la biblioteca estoy yo y esta parte de la biblioteca dice otra cosa. Entonces, la parte de este lado dice que yo soy el equivocado, que en realidad se puede insistir, que es una interpretación que tiene que hacer y llevar adelante la Cámara de Diputados directamente, y que esto conllevaría a una insistencia y estar dentro del marco del artículo 81. Ahora, ¿qué dice el artículo 81? Y vamos a ver, porque yo hasta planteé que era una cuestión semántica de interpretación del texto. Dice, ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese adicionado o enmendado. Estas dos palabras son fundamentales. Adición y enmienda. Adición y enmienda. Y la Cámara de Senadores rechazó, y rechazó por una amplia mayoría, el capítulo 3 y el capítulo 5, bienes personales y ganancias. Y dice, y hubiera sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, es decir, el Senado, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes. Esto es por una cuestión que obliga a la otra Cámara a insistir con el número que sacó la otra Cámara. Como esto no había tenido una mayoría especial, podía sacarse por un número distinto. Había sido 41 votos y saben que los 2/3 son 48 en la Cámara de Senadores. Y dice, la Cámara de Origen, por mayoría absoluta de los presentes, podrá aprobar, los presentes aprobar el proyecto con las adiciones y correcciones introducidas e insistir en la redacción originaria, es decir, puede insistir la Cámara de Diputados en esta instancia, podría insistir, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Ejecutivo con las adiciones y correcciones de la Cámara, salvo
que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes. Y después dice, la Cámara de Origen no podrá introducir, es decir, diputados, no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Entonces, si la Cámara Revisora te rechazó un título y un capítulo, la lógica, y leyendo textualmente esto, y aplicando una interpretación literal, me está diciendo que diputados, como Cámara de Origen, no podía insistir con sus adiciones y correcciones, ¿sí? O introducir nuevas a las ya realizadas por la Cámara de Senadores, que era la revisora. Entonces acá se abre el abanico del debate parlamentario que se dio, obviamente que se terminó imponiendo la mayoría, más que desde mi punto de vista, más que el razonamiento jurídico, se terminó imponiendo una mayoría, porque tenían el número para imponerlo, pero que termina quedando establecido dentro de todo una cuestión un poco vidriosa, que puede traer consecuencias en el futuro. Esto nada más decir, yo siempre digo que la interpretación constitucional tiene que ser lo más sana y clara posible, lo dice muy claramente Sagüez en sus libros, porque tiene que darte la posibilidad de que esa interpretación sana, concreta y clara no me permite interpretaciones extrañas que terminan transformando el texto de la Constitución en la interpretación de la interpretación de la interpretación, y eso termina produciendo que la Constitución no termina diciendo lo que quiso decir el convencional constituyente. Entonces terminamos teniendo una crisis institucional al divino botón. Y acá caigo en el 82, y acá vuelvo a esto que le estoy diciendo a ustedes de la sanción normativa. Dice, la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción ficta o tácita. Y acá vuelvo al proyecto de ley. Si el capítulo 3 y el capítulo 5 fue rechazado por la Cámara de Senadores expresamente, es decir, es imposible que la Cámara de Diputados pudo haber insistido. Pero es una cuestión que fue saldada por una sana interpretación de la Cámara de Diputados de la Nación, que obviamente mañana puede cambiar. A la sanción que se dio hoy al tema jubilatorio, discutimos el 83, este artículo que está acá en el medio, que es el veto parcial o total por parte del Poder Ejecutivo, y cómo es la insistencia. Entonces, desechado en todo o en parte, dice, un proyecto del Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen y ésta lo discute de nuevo. Y si lo confirma por la mayoría de los 2/3 de votos, pasa a la otra Cámara para revisión. Acá hay un tema con el veto. Tanto en diputados y en el Senado, la ley de movilidad jubilatoria salió con 2/3. Es decir, el Poder Ejecutivo va a vetar, yo creo que va a vetar al divino botón, porque los 2/3 ya lo tienen, la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Así, fíjense que hoy el resultado, hace un rato me decían, se había salido 163 en la Cámara de Diputados con 20 abstenciones y hoy en el Senado salió 61-8. Es decir, es contundente que los 2/3 lo tienen. Pero el presidente tiene la facultad de veto. Ahora, el veto debe ser fundado. Es decir, todo veto o promulgación parcial debe ser fundado. Es decir, yo debo tener claramente los argumentos de por qué estoy vetando la ley. En esta instancia, si yo tengo que ambas cámaras pueden insistir y sancionan la ley por esas mayorías, el proyecto se transforma en ley y pasa directamente al Poder Ejecutivo. No hay facultad de veto, no existe. Hace un rato una periodista me preguntaba, ¿y puede volver a vetar? No es el cuento de la buena pipa, que te veto, que me aprobás, que te veto. Ya está, es decir, una vez que la Cámara insistió, llegó al número, automáticamente el Poder Ejecutivo no puede vetar más. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución, se transforma en forma automática en ley. Los fundamentos, ¿no? Y la votación de ambas cámaras, esto es interesante, vamos a ver si se cumple. Se tiene que publicar en los diarios de mayor difusión de la República Argentina, ¿no? Hoy tenemos las redes sociales y vemos todo el tiempo las votaciones. Ahora, si las cámaras difieren sobre las objeciones o sobre lo que ha planteado el Ejecutivo en el veto, no podrá repetirse en la sesión de aquel año. Volviendo al 81, me parece que hay algunas cosas que creo que hay que tener en cuenta.
Y son dos cosas fundamentales que me parece que es jurisprudencia de la Corte Suprema. En el caso Barrick y en el caso Soria de Guerrero contra Pulenta Hermanos, en el caso Barrick, exploración argentina, eh, la Corte Suprema establece claramente y dice algo que a mí me parece que es interesante tener presente en lo que respecta al artículo 81. Dice, la reglamentación específica y la práctica parlamentaria se orienta en el sentido de convalidar lo actuado por la Cámara de Origen. Es decir, ¿qué dice? El Poder Judicial no me voy a meter, ¿sí? Yo no me voy a meter en cuestiones que son propias de otro poder del Estado. Lo dijo en Barrick, lo dijo en Soria de Guerrero, lo dijo en Cristina Fernández de Kirchner contra el Senado de la Nación. Es decir, siempre la Corte Suprema mantiene esa distinción de es otro poder del Estado. Ahora, dice, conviene recordar, dice, que el acierto o error, el mérito, la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse. Solo casos que trasciendan ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo razonable, inocuo o arbitrario, habilita la intervención de los jueces. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo la Corte? Es decir, la Corte dice, yo no me meto en el procedimiento, en el proceso de formación y sanción de la ley, que es lo que estamos hablando ahora. Yo no voy a decir nada. Ahora, si vos cometés algún error, hay un yerro, hay algo que excede el procedimiento constitucional, los jueces en instancias pueden intervenir. Entonces, esto es importante, es decir, la importancia que reviste en el proceso constitucional, el proceso de la formación y sanción de leyes, nadie le presta atención. Si todos hablan, todos discuten, todos discutimos, todos hablamos, todos opinamos, pero nadie le presta atención o le encuentra la vuelta a la importancia que reviste el sistema institucional y el sistema bicameral en Argentina. En Soria de Guerrero, también, que es un fallo de 1963, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también vuelve a repetir lo mismo, vuelve a decir lo mismo. En Cristina Fernández de Kirchner, la Corte también dice lo mismo, nosotros nos vamos a meter con cuestiones que son propias de los otros poderes del Estado, pero obviamente siempre que existe una razón o motivo que permita una cuestión irrazonable o que no existe una ponderación por parte del legislador para poder llevar adelante el proceso de formación y sanción de la ley, la Corte o los jueces pueden intervenir. Esto es importante, es decir, entender el proceso. Eh, Obviamente que en el derecho comparado muchas veces la ley se sanciona de otra manera y los procedimientos son mucho más claros y amplios. En la Argentina, 40 años de democracia, todavía no estamos acostumbrando cómo funciona el Congreso de la Nación, porque lo que dije, que en 40 años casi tuvimos escribanía del Congreso de la Nación. La importancia que revisten las comisiones conocidas, y ustedes lo habrán visto en películas, cuando están el Senado de los Estados Unidos y todos los senadores e interpelan a un ministro de la Corte o algún soldado que vino a Rambo sentado de ahí adelante y le hacen preguntas. A ver, no nos acostumbramos a esas cosas. No tenemos la gimnasia republicana y democrática para ver el funcionamiento del Congreso. Hoy tenemos la tecnología, Diputados TV, Senado TV, donde está la agenda parlamentaria, donde se pueden ver las comisiones, donde se puede ver cómo discuten los diputados. El Congreso de la Nación no solamente es el proceso de formación y sanción de la ley en el momento que hay una sesión. El proceso de formación de la ley tiene todo un proceso interno dentro de la Cámara en el momento que se presenta el proyecto de ley, y ese proyecto de ley va a la presidencia de la Cámara. Este procedimiento tiene un giro, le dicen giro, ese giro va a una comisión, esa comisión tiene que convocar a los asesores y después a los integrantes de diputados de la comisión para debatir, para discutir. Se hace un dictamen, puede haber dictamen de minoría, dictamen de mayoría, dictamen de mayoría, dictamen de minoría, puede haber la cantidad de dictámenes de minoría que quieran. Eso recién ahí, después cuando pasan 7 días por reglamento, tiene que ir al recinto, salvo que se pida una sesión especial establecida en el reglamento de la Cámara para poder tener tratamiento urgente de un proyecto de ley, cuando se firma con, si no me equivoco, creo que 15 diputados como mínimo, pidiendo a la presidencia de la Cámara la convocatoria de una sesión especial. Entonces, el proceso de formación y sanción de ley es complejo, es largo, es tedioso, es extenso, es debatible, es un proyecto donde uno puede ver
cómo funciona y también si les prestan el interés suficiente, ver si verdaderamente los diputados están preparados o no para el cargo que están ocupando, y si verdaderamente tienen la responsabilidad, el interés legislativo para poder estar en el lugar que están ocupando. Y esto creo que es fundamental porque lo han visto seguramente en el debate de la ley base, diputados decir, no tengo tiempo para leer, no sé de qué estamos hablando. Entonces eso indefectiblemente afecta al sistema institucional y afecta la institución Congreso de la Nación. Me parece que este, debemos hacer más civismo, más republicanismo, más institucionalidad y entender la importancia que reviste los tres poderes del Estado en los tres órdenes, el orden federal, el orden provincial y el orden municipal. Creo que como conclusión, si en algún momento vamos a tener que hablar sobre cómo es el proceso de formación de una normativa en un consejo deliberante, que no dista mucho de el proceso de formación de la ley, pero que indefectiblemente los consejos deliberantes, principalmente donde digo yo, la provincia de Buenos Aires, bueno, vos Franco también, son peor que la escribanía que había durante 20 años en el Congreso argentino. Entonces, me parece que esto es una gran oportunidad y es un lindo lugar para debatir y bueno, estoy abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta para debatir sobre el tema. Todo tuyo, Franco. Bueno, la verdad, estuvo muy bueno y está porque todavía seguimos, esperamos las preguntas. Todavía no recibí ninguna pregunta ni por el chat ni por el cuadro de preguntas. Es porque sos muy claro, evidentemente, pero bueno, espero a ver si alguno por acá manda preguntas. Pero sin duda que O eso no, es el momento para hablar de esto, ¿no? De cómo se forman las leyes. Y está buenísimo tener porque lo que uno escucha es la parte política y se escapa muchas veces la parte jurídica, ¿no? Que a veces, bueno, la política precede, antecede y supersede y todo a los procedimientos que por algo están establecidos, ¿no? Y que nosotros con vos siempre estudiamos el por qué y vos acá nos estuviste explicando también el por qué están todos estos procedimientos y que no es que a alguien se le ocurrió escribir que esto funcione de tal o cual manera, sino que viene de prácticas de distintos ordenamientos que nosotros, bueno, trajimos acá y armamos nuestro procedimiento, pero sin lugar a dudas que está bueno conocerlo para saber cómo debería funcionar y que se pueda che, un tema nada más. Me acaba de escribir un amigo, un ex alumno también. Mira, todos mis alumnos se ve que quieren ganas de escucharme las pavadas que digo. Me dice, está deshabilitado el chat, me dice. Ah, ¿Cómo que está bueno, deshabilitado el chat? Está deshabilitado el chat, a ver si yo pongo un hola, alguien mira, me puede ver. sí, vos sí, pero Claro, mira, todos. a ver si ahora, A ver. a ver si ahora pueden escribir. Ahí, a ver, Me acaba de avisar, está deshabilitado el chat. sí, vos y yo podemos escribir. Ahora sí, Ahí Juan está, Ordóñez ahora puede sí. escribir. Muchas gracias por avisar. Bueno, ahora No te- los esperamos a que vayan mandando entonces sus Un grande Juan Ordóñez. comentarios. Gran alumno de la UBA también, como vos, Franco. Son Muy esos bien. tipos que te los llevas de recuerdo, te los llevas en la cajita de los recuerdos. Este, pero bueno, a ver si alguien quiere preguntar algo, si no va a preguntar nadie. Ahora sí, no sé, a ver. Bueno, esperemos un segundo a ver si alguien pregunta, si no, Dale. nos vamos. Sí. No, si no, igual siempre te pueden escuchar. No sé si seguís en la radio, que hasta el año pasado estabas. Sigo en la radio, ahora estoy en los lunes en el mismo horario, pero en otro dial, en Ah, 107.9.5. Y sigo los viernes en La Nación a las 20 horas con Pablo Rossi. Pero bueno, hace dos semanas que estoy totalmente engripado y casi no aparezco sí, porque bueno, ya iban a este, tocar temas por ahí no tan jurídicos en estas semanas. Va, pasó de todo, pero y esta semana tenés varios elementos, varias cuestiones que son hay una jurídicas. Es cuestión que te decir, quería preguntar, que es el sí, tema, dale. qué opinás de la cuestión del presupuesto de la CIDE y la publicación o no? O sea, la rendición de cuentas o no, de a qué va destinado, porque yo entiendo las distintas posturas que hay y tienen un punto, no sé, no sé qué opinás. A mí me parece que todo lo que sea
Servicio de Inteligencia del Estado, y esto lo he hablado con un ex director eh, de la CIDE, Miguel Ángel Toma, no tengo problema porque decirlo, es decir, él dice que el monto que se puso es un vuelto, es un monto muy pequeño que no te sirve para nada. Ujú, Ahora, yo creo que todo lo que sea esas cuestiones, tiene que ser una cuestión que tiene que permitir el control legislativo de alguna manera, es decir, que es por intermedio de la comisión bicameral permanente, que es la que controla todo el tema de los servicios de inteligencia, o mediante ley del Congreso. Es decir, por eso, fíjate que vuelvo al tema de la formación y está buena la pregunta a veces, porque, digo, a ver, si vos querés buscar una manera tranquila y transparente, hacé una ley. Yo creo que nadie le va a bochar la ley, es decir, nadie le va a votar negativamente. Va a sufrir modificaciones, pero vos necesitas de alguna manera tener el respaldo de la ley. Por eso utilicé la opinión consultiva 686, porque la Corte Interamericana te dice, lo más importante es la ley. Cuando sufrimos la pandemia, el presidente Fernández se encargó de limitar todos los derechos por medio de decreto de urgencia. Y cuando algunos cacareamos, porque decíamos, está la opinión consultiva 686, donde vos no podías limitar derechos por artículo 22 de la Convención, artículo 30, artículo 27, artículo 28, no podés limitar derechos por intermedio de una facultad propia del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no legisla en Argentina, en la China, en ningún lado. Entonces, yo creo que necesitas salir de la órbita del DNU. Se puede hacer un decreto secreto, si se podría así, lo controla directamente la bicameral, que es otro mecanismo que tienen, o ujú. directamente por un proyecto de ley donde se sancione la ley y se ponga la limitación, una limitación al tema de todo lo que hace a los servicios de inteligencia, que bueno, es una deuda que tiene la sociedad argentina con la democracia. Acá hay una pregunta que, bueno, podría llevar otro seminario, ¿no? ¿Cómo es el proceso de formación y sanción de normas de los consejos deliberantes? Eh, pero bueno, es un tema Es un aparte. tema álgido y aparte porque mayormente, por ejemplo, hay que ver la realidad de cada uno de los municipios. En la provincia de Buenos Aires hay una ley de municipalidades y tiene establecido determinados parámetros de cantidad de representantes legislativos, que son los concejales que tiene cada pueblo. Yo vivo en un distrito igual que vos, que sos de Mar del Plata, no tenemos 24 concejales por la cantidad de habitantes, pero hay municipios que tienen solamente 12 o tiene 8 concejales. Y los 8 terminan siendo todos los familiares del intendente. Entonces tenés un descontrol terrible donde no terminás ejerciendo. Y Joaquín B. González decía que el primer lugar donde se vive la democracia es en los municipios. Y bueno, esto es un problema que creo que es un debate lindo y es un lindo proyecto como para el día de mañana ponernos a discutir sobre estas cuestiones. Sí, sin dudas. Y acá va a ver otra de, bueno, cómo se constituyen las comisiones del Congreso. Entiendo, no sé si preguntará ¿Cómo? la comisión bicameral No, o las no, a comisiones ver, en general. las comisiones en general se constituyen en base a la representación proporcional. Es el artículo 104 del reglamento de la Cámara de Diputados y también por ahí en la Cámara de Senadores. El tema que esta administración legislativa del Congreso, de la Cámara de Diputados, intentó pasar a un sistema DON que no existe dentro del reglamento de la Cámara y se complicó, pero la representación siempre es proporcional con la cantidad de diputados que tiene cada bloque político Ujú. y ahí se ve la representación. Y después la distribución de las presidencias manualmente siempre se deja en cabeza del oficialismo por una tradición parlamentaria, no está escrita en ningún reglamento, en ninguna ley, que las presidencias de las comisiones más importantes, que son asuntos constitucionales, presupuesto y hacienda, libertad de expresión, eh, relaciones exteriores y otras más, que ahora no recuerdo, estén en cabeza del el presidente del partido oficialista. Esto es importante también tener en cuenta. Acá dice alguien, ¿se podría poner un anexo que sea obligatorio que los diputados y senadores tengan un estudio y demás? Bueno, a ver, que no estén procesados o denunciados en esta instancia, en estos momentos, se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación el debate de ficha limpia. Ficha limpia es un proyecto de ley que nació en la ciudadanía,
que lo que pretende o lo que busca es que los candidatos no tengan proceso penal alguno o sanción penal alguna que le terminen impidiendo la posibilidad de la elegibilidad como candidatos. Eh, sobre el tema de que tengan un estudio, y eso es complicado porque lo único que pide la Constitución para el acceso a los cargos públicos es la idoneidad. Es decir, lo que voy a ver es si la persona es idónea o no para el cargo que está asumiendo. Y la idoneidad es un concepto muy ambiguo que está establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Si la legislación establece determinados parámetros, pero es imposible pedir que un legislador tenga un determinado estudio. Me parece que es muy complejo. Mm. Y eso se ve en los consejos deliberantes. Y sí. Después acá hay una última pregunta de Juan Ordóñez, que dice, Sí. dentro del marco de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara la inconstitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Ujú. Trabajo, por desproporcionado con relación al monto de aportes no depositados, al establecer un tope por ejercicio del criterio de razonabilidad. ¿Están legislando los jueces? No, no, los jueces no están legislando. No, 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 porque los jueces lo que están aplicando es el principio de razonabilidad establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional en esa resolución. Es decir, declaran inconstitucional una norma por ser irrazonable y por el monto fijado por la Cámara Laboral que excede las pautas de razonabilidad que tiene que tener este, una, una, una indemnización laboral. Es decir, yo no creo que los jueces, no creo que sea la idea que había planteado un autor francés que hablaba del gobierno de los jueces. Yo creo que no hay un gobierno de los jueces no legislan, los jueces pueden exhortar, es decir, mayormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde la época de Lorenzetti, y ahora también, mayormente siempre tiene sentencias de fallos que exhorta al Poder Legislativo a que haga una ley, que exhorta al Poder Legislativo a que haga esto, que exhorta... Bueno, son las sentencias exhortativas, pero el Poder Legislativo no tiene capacidad el Poder Judicial no tiene capacidad de legislación y tampoco de presentar proyectos de ley. Ajá, sí. A ver. A ver, acá vamos ya por ahí, no te quiero sacar tiempo tampoco, Diego, No, pero yo acá estoy, como sabes, estoy agripado. Alfredo Cacá se pregunta, ¿cómo se explica que aún no esté estructurada la manda constitucional de una ley de coparticipación federal? Bueno, lo que pregunta Alfredo es muy bueno porque vos tenés dos problemas acá. Tenés las disposiciones transitorias, donde se establecía que, sancionada la reforma del 24, a los 2 años tenía que haber una ley de coparticipación federal, cosa que no se cumplió. Ya pasaron 30 años de la reforma, no tenemos ley de coparticipación, seguimos con la ley de 1988. Lo que pasa es que se te planteó una discusión, y esto lo hablé alguna vez con el profesor Antonio María Hernández, que fue convencional constituyente en 94 y vicepresidente de la Comisión de Redacción, y fue uno de los que redactó el 75 y el segundo, ese mito que se creó que si todas las provincias no están de acuerdo no se puede hacer una ley de cooperación, eso es mentira, es un mito, es un mito. Es decir, la mayoría de las provincias se sientan en una mesa, resuelven cómo se reparte la torta y se terminó. Ahora, lo que sucede, Alfredo, que hizo la pregunta, es que tampoco la política tiene ganas de resolverlo. La política está en deuda con esa parte de la Constitución. Hay casi 40 institutos en la Constitución del 94 que no están reglamentados. Y esos 40 institutos que no están reglamentados es una deuda de la política que no termina de resolver las cosas. Por ejemplo, una estupidez, voy a decir, y lo hemos hablado con vos, Franco, el 75.6 de la Constitución, un banco federal. No tendríamos que tener banco central. Tendríamos que tener un banco federal, con facultades de emitir moneda, que directamente cuando uno lee el debate constituyente y lo lee a Natale Berongaray y a Maqueda, los tres hablan que es el Banco Central el Banco Federal, porque quería hacer un símil de la Reserva Federal. Entonces hay un montón de institutos, la ley de amparo, el artículo 43, seguimos con la ley 16986, que es la ley del año de la presidencia de Onganía, fruto del fallo Siri-Cot, que no tiene nada que ver con la realidad actual, no tenemos reglamentados otros institutos dando vuelta. Entonces me parece a mí que también en esto, para abonar a lo que dice Alfredo, es decir, también es parte de esta
esta desidia de la política no terminar de resolver las cuestiones que hay que resolver. Eh, total. Bueno, el defensor del pueblo también no está designado, ¿no? Por ejemplo. El defensor del pueblo hace 10 años, no tenés, hoy no tenés completa la Auditoría General de la Nación, Mm, tenés un montón de institutos constitucionales que, bueno, a ver, después del fallo Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con el tema Colegio Público, perdón, Colegio de Abogados de la Capital, de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto al Consejo de la Magistratura, la Corte exhortó a que el Congreso Nacional hasta no sancionó ninguna ley. Entonces tenés un problema. Fíjate algo más, la ley 2122, la ley que regula los decretos de urgencia de la delegación de facultades y la promulgación parcial, también es una ley que tiene la sanción ficta, es decir, va en contra del artículo 82. Nadie dice nada, nadie la modifica. Bueno, entonces es un problema que tenemos que resolver como sociedad y exigiéndole a nuestra clase dirigente que nos dé las herramientas legislativas por parte del procedimiento de información de sanción de la ley para resolver estas lagunas constitucionales que se crean a partir de la omisión del poder político para poder resolver y dar una respuesta constitucional al problema de la gente. sí, excelente. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Están todos agradeciendo y, bueno, remarcando lo clara que fue la exposición. Así que, bueno, Bueno, de mi parte personal y en nombre de la institución, de la universidad de la cual soy graduado y recientemente profesor, que no sé si te había contado, muy bien. adjunto, ¿no? ¿De qué? Pero ¿De qué? ¿De en qué materia? contratos, parte general. Qué lindo. Sí, sí, así que me tienen ahí para sufrir un rato los chicos. Muy bien, muy bien. Pero Espero bueno. que seas buen docente. Sí, obvio, aprendí, tuve Dale, buenos. dale. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Diego. un beso. Entonces, No, por favor, gracias a la universidad, gracias a los 25 que estuvieron ahí aguantando, que iban y venían, y gracias a vos que me aguantaste ahí, y sabés el aprecio que te tengo, y te mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo. igualmente, un abrazo, Diego. Dale, Bueno, y un gran saludo para todos. Nos vemos en los próximos seminarios, que hay un montón, así que dale, sigan viniendo. dale, un abrazo. Luego. Chau, chau.